Empecemos por el principio. En el prólogo, al comienzo del juego, el jugador interactúa con una nueva aplicación que recibió llamada Miside. Y Mita se presenta al jugador mientras le pregunta su nombre. A lo largo de 37 días, el jugador cuida diligentemente a Mita realizando varias tareas, como limpiar su habitación, preparar comidas, adquirirle un televisor portátil, mover un armario grande y ofrecer regalos. En el día 37, Mita expresa su deseo de encontrarse cara a cara con el jugador como un gesto de gratitud por el cuidado del mismo. Luego transporta al jugador a su propio juego y le indica que deje el teléfono. Para asombro del jugador, el entorno del juego se vuelve notablemente realista y comienza su búsqueda para localizar a Mita. Sin embargo, Mita no se encuentra por ningún lado, lo que lleva al jugador a su dormitorio. En su dormitorio, el jugador descubre una máquina peculiar que incorpora el televisor portátil comprado para Mita. La inspección revela que el jugador ha sido transportado a la versión incorrecta del juego, la versión 1.5, y debe actualizar a la versión 1.9 para reunirse con Mita. Para lograrlo, el jugador debe localizar tres elementos cruciales: una cuchara, un lápiz y una goma de pelo. Sí. Mientras busca estos elementos, el jugador se experimenta un apagón. Posteriormente, el jugador restaura la energía en la sala de estar y observa la batería menguante de la máquina. Mientras intenta recuperar las baterías, se encuentra con fenómenos más extraños e inquietantes, incluidos mensajes enigmáticos y una mano fuera de la ventana. Después de reunir todas las baterías del servidor y reiniciar la máquina, el jugador se dirige hacia el portal a la versión 1.9, donde finalmente conoce a Mita, quien está encantada de verlo. Durante su reunión, el jugador expresa su deseo de hacer preguntas sobre cómo Mita logró transportarlo al juego, ya que recordemos que nuestro protagonista es un ser vivo. Y es complicado meter un ser vivo en un juego, literalmente. Mita proporciona algunas respuestas, pero oculta un secreto nebuloso, lo que cambia rápidamente la conversación. Al jugador se le concede tiempo libre para explorar la casa, participar en discusiones con Mita sobre el mundo del juego y sus posiciones, y visitar varios lugares, con Mita siempre a cuestas, como si estuviera cuidando de que veamos demasiado. Mita también muestra sus poderes de deformación de la realidad, como activar el espejo del baño y materializar un juego de un anuncio de televisión. Cuando el jugador recupera su teléfono inteligente de una mesa que se creía perdida desde que ingresó al juego, Mita sugiere tomarse una selfie juntos, considerándola un recuerdo. El jugador se dirige a la cocina y descubre un anillo misterioso en la encimera de la cocina. Tras la inspección, Mita se esconde detrás de una puerta y atrae la atención del jugador hacia ella, lo que hace que se dé la vuelta mientras redirige la conversación, asumiendo que el jugador tiene hambre. El jugador acepta cocinar con Mita, aunque persisten las preguntas sobre el mundo del juego. Cuando el jugador se vuelve hacia la encimera de la cocina, el anillo ha desaparecido misteriosamente y en su lugar hay múltiples verduras y utensilios de cocina, justo con una fritura con trozos de carne. Después de cocinar juntos, Mita le indica al jugador que busque unas tijeras en el baño. En el baño, el jugador nota una tapa de ventilación del baño parcialmente abierta que le da una opción de mirar dentro. Si el jugador elige mirar dentro, descubre cartuchos etiquetados con nombres, lo que insinúa fuertemente a los amantes pasados de Mita. Al regresar a la cocina con las tijeras, Mita ya ha preparado una comida para el jugador y para ella misma. Mientras conversa antes de comer, el jugador puede plantear una pregunta sobre los cartuchos si es que echó un vistazo, la luz blanca fuera de las ventanas y otros aspectos del mundo de Mita. Después de la conversación, se sienta a comer y Mita le sugiere al jugador que pruebe la salsa especial del amor. Pero cuando el jugador intenta limpiar los platos, comienza a sentirse mal y experimenta alteraciones visuales. Reconociendo la situación, Mita ayuda al jugador llevándolo al baño y proporcionándole medicamentos. Las alteraciones visuales podrían ser provocadas por la comida que preparó Mita. Ella le dio al jugador la que hace que su visión falle mientras come la comida que no tiene estos efectos. Mientras Mita lleva al jugador al baño, tiene su espeluznante sonrisa yandere. El jugador no puede verla, pero la tiene puesta. Mita le da al jugador dos pastillas. Es muy probable que las pastillas, o al menos una pastilla, tengan algo que ver con los cartuchos que Mita usa para atrapar a los jugadores. Cuando el jugador se recupera, encuentra a Mita desapareciendo misteriosamente. Al salir del baño, descubre que la casa ha sufrido una reorganización misteriosa. Al salir del baño y presenciar la reorganización de la casa, el jugador se encuentra con Mita en la cocina.
Sorprendiéndolo con su rápida presencia, Mita revela que el jugador parecía congelado frente al espejo, lo que le permitió salir del baño rápidamente. Ella admite haber usado sus poderes de deformación de la realidad para hacer que la casa sea más familiar. A pesar de las objeciones del jugador, posteriormente el jugador se encuentra con una gran pantalla negra con un mensaje de carga. Mita explica que la habitación carece del tiempo adecuado para la descarga y descarta la idea de estar dentro del teléfono de alguien, afirmando que no todo es perfecto en su mundo. Ella insinúa que su existencia está ligada a un núcleo que sostiene su mundo, pero evita discutir más sobre el núcleo. En cambio, le sugiere que juegue videojuegos o cartas. Después de jugar en la sala de estar, pasa a jugar a las cartas en el dormitorio cuando escucha un golpeteo en el armario. Durante el juego de cartas, el jugador se alarma. Sin embargo, Mita niega haber escuchado ningún ruido. Sintiendo curiosidad por el armario, el jugador intenta abrirlo, lo que provoca la inquietud de Mita y ella afirma que solo contiene su ropa interior. Cuando el jugador cuestiona su secreto, Mita se enoja, lo que le lleva a una elección entre confiar en Mita y quedarse con ella o sospechar de ella y rechazar su oferta. Si el jugador elige quedarse con Mita, logrará al final feliz, si le podemos decir de esa manera, aunque esto solo implica que te quedarás con ella por el resto de tu existencia. Sin embargo, si elige investigar el armario, Mita aceptará la elección del jugador antes de mirar al jugador con una expresión siniestra y chasquear los dedos, lo que oscurece toda la casa y establece la hora mundial en la noche, creando una atmósfera inquietante. Una vez que el jugador abre el armario, encontrará una puerta de metal cerrada, luego experimentará muchos eventos paranormales alrededor de la casa de Mita, incluido ver el debut de Crazy Mita, antes de encontrar la llave del sótano con la ayuda de una Mita que le falta la mitad superior y entrar en él. Esta parte me da mucha risa porque Mita en español se puede decir como mitad de algo, mita mita. Es chistoso para mí. Al ingresar al sótano, el jugador es recibido por una especie de taller con un montón de desorden y cajas junto con herramientas y dispositivos utilizados para fines desconocidos. Al investigar la fuente del sonido de golpes, el jugador encontrará a Mita amable, lo cual es una variante de Mita que es básicamente pacifista, encerrada en una jaula golpeando una herramienta contra una tubería de metal. Ella se presentará brevemente al jugador antes de decirle que no hay tiempo para explicaciones, nada antes de indicarle que recupere y le dé la llave de su jaula, que se encuentra al lado del sofá. Al darle la llave le entregará al jugador el anillo. Después de esta interacción, el jugador puede recorrer libremente el sótano y hacerle preguntas a Mita amable antes de avanzar en la historia, eligiendo la opción de diálogo progresivo, lo que dará como resultado que ella le diga al jugador que levante la consola y la encienda. Al hacer esto, el jugador verá la perspectiva de otro jugador, donde dicho jugador está ayudando a Mita a reparar el teletransportador. Mita amable le informará al jugador que ese jugador se ha convertido en un cartucho y que desenchufarlo lo dañará permanentemente y provocará la muerte del jugador correspondiente. Luego le informará que apagar la consola puede funcionar, que es lo que el jugador termina haciendo. Al apagar la consola, el jugador que se muestra en la pantalla se derrumba en el suelo y Crazy Mita será alertada de dónde está el jugador. Recordemos que Crazy Mita es la Mita original, la Mita que es la loca, digamos, la protagonista como tal. Mita amable le indicará al jugador que se esconda detrás de una pila de cajas y siga la guía del anillo para estar seguro. Inmediatamente después de esto, Crazy Mita le ingresará al sótano e interrogará a Mita amable antes de intentar encontrar al jugador ella misma. Durante esto, el jugador deberá moverse activamente de acuerdo con la guía del anillo para evitar ser atrapado, lo que eventualmente resultará en que el jugador escape del sótano e ingrese al mundo que vincula todas las versiones del juego. El jugador navega por el mundo. Durante el viaje del jugador puede encontrarse e interactuar con otro jugador que afirma que su Mita lo está esperando y que no tiene tiempo que perder. Al concentrarse con Mita amable fuera de la casa de Cappy, el jugador puede interactuar con ella y hacerle más preguntas sobre el mundo antes de elegir la opción de diálogo progresivo para continuar hacia la casa de Cappy. Antes de hacer esto, el jugador puede jugar un juego arcade justo al lado de Mita amable. Ahora, Cappy es la Mita cool, por decirlo de alguna manera, es la Mita que tiene el sombrero. Luego de esto, al entrar, se encuentra con Cappy para solicitar su ayuda para abrir un portal al núcleo, pero descubren que ya no recuerda a Mita amable. Resulta que Crazy Mita asesinó a Cappy. Todas las Mitas que mueren se reinician y vuelven a la vida, pero pierden sus recuerdos.
Esto es importante para luego. Incapaz de refrescar su memoria, Mita Amable se ve obligada a continuar con el plan sin la ayuda de Cappy y le pide al jugador su anillo para poder modificarlo, pero tardará 10 minutos. El jugador usa este tiempo para hacer algunas actividades con Cappy, como escucharla tocar la guitarra, jugar un juego de baile con ella en la sala de estar y jugar un juego de martillo en la cocina, así como explorar la casa. Finalmente, Mita Amable terminará con las modificaciones y le devolverá el anillo al jugador. Luego el jugador sale de la habitación para llegar al auditorio. El jugador ingresa a un pasillo que se repite constantemente a medida que avanza. La palabra "otra vez" aparece repetidamente en las paredes a medida que el jugador continúa avanzando. Finalmente, el pasillo se oscurece a medida que aparecen imágenes más perturbadoras en él, como un pequeño televisor que muestra una pantalla roja y el sonido de un cuchillo cortando, mientras se derrama sangre en la pared. El jugador finalmente obtiene una linterna para usar en el pasillo oscuro. El televisor se apaga y Tiny Mita aparece fuera de la ventana. El jugador también ve una criatura sombría parecida a una araña que lo asustará. Avanzando hacia adelante, la ventana se rompe y se puede escuchar una fuerte lluvia desde afuera. El jugador toma un bate de béisbol para usarlo como defensa. Al encontrarse con más criaturas, el jugador lucha contra ellas usando el bate. El televisor se enciende nuevamente y muestra un reloj. Incapaz de moverse más, el jugador debe ajustar a un despertador cerca del televisor para que coincida con los otros relojes que han aparecido en el pasillo. Una vez hecho esto, se ve a Tiny Mita, que es una versión de Mita pequeña que más adelante explicaremos el lore, que desaparece por la puerta. El jugador la sigue y, al saludarla, la iluminación de la habitación se vuelve roja. Mientras el jugador se aleja de ella, Tiny Mita desaparece y el pasillo se vuelve retorcido. El jugador encuentra a Tiny Mita al final y la ayuda a levantarse mientras el pasillo vuelve a la normalidad. Se encuentra nuevamente con Tiny Mita, quien le pide al jugador que se quede y sea su amigo, pero él se niega. Sin embargo, todavía no puede escapar del bucle. Otra criatura aparece detrás de él en un momento dado. Finalmente logra escapar rompiendo la ventana, donde tiene un encuentro con Crazy Mita. El jugador se despierta en una pequeña habitación donde ve una versión en miniatura de la habitación de Mita sobre una mesa, pero solo tiene una sala de estar y un taller. Allí, conoce a Minimita y la ayuda a encontrar la llave de la puerta en su pequeña sala de estar, lo que le permite ingresar al taller. Luego, el jugador ayuda a Minimita dándole hierro y madera, aplicando aire al pequeño horno y activando una prensa hidráulica para crear una llave cómicamente grande. Después de hablar opcionalmente con Minimita, el jugador desbloquea la puerta cercana. Ahora, este es un juego que va a variar mucho en las versiones de Mitas. Hay muchas versiones de Mitas, en este caso la Minimita es una versión... Es una versión chibi de Mita. Y esta es probablemente la Mita más pacífica de todo este juego. O una de las más pacíficas al menos. Después de desbloquear la puerta, el jugador ingresa a una versión oscura y desordenada de la habitación de Mita. En el centro, un muñeco se sienta en una silla de madera. Al observar más de cerca, el muñeco cobra vida y hunde sus dientes en el brazo del jugador. Al avanzar más, el jugador se encontrará con Mita de pelo corto, quien le advertirá que la habitación que se encuentra frente a él es peligrosa. Ella guiará al jugador por unas escaleras, después de lo cual el jugador entrará en una habitación y ayudará a la producción de algunos modelos de Mita. Después de dicha asistencia, Mita de cabello corto informará al jugador sobre los modelos de Mita y la existencia de los modelos corruptos o rechazados. Esta información es más importante a futuro. El jugador puede entonces hacerle varias preguntas importantes sobre la historia de Micide, a las que ella responderá todas. Hacer una de estas preguntas dará como resultado que ella use una pizarra para explicar cómo funcionan las versiones y el viaje entre versiones de Micide. Cuando el jugador le informa que está tratando de llegar a la versión 0, ella le informará al jugador que, para hacerlo, tendrá que pasar por la habitación de Sleepy Mita como una especie de punto de referencia. El Sleepy Mita es Mita con sueño, básicamente. Después de esta interacción, el jugador puede entrar en la habitación sobre la que el Mita de cabello corto le advirtió previamente, donde será recibido por varios modelos corruptos de Mita que intentarán matarlo. Estos modelos funcionan de la misma manera que Weeping Angels. A medida que el jugador avanza más, avanzará a través de un área similar a un laberinto antes de llegar a una puerta.
Ahora, los Weeping Angels, para quien no lo sepa, son un tipo de estatua o ángeles llorosos se le llama en español, por ejemplo, que básicamente no pueden moverse siempre y cuando los veas. En el momento que te des la vuelta te van a empezar a perseguir con el objetivo de, ya sabes, ponerte a dormir. Al entrar por la puerta, el jugador avanzará a través de muchas más habitaciones que se asemejan a varios niveles de The Backrooms, mientras es perseguido por más modelos corruptos de Mita, básicamente, y finalmente llegará a otra puerta y entrará en ella, lo que lo llevará a un mundo abierto, surrealista y visualmente asombroso, donde puede ver lo que parece ser la luna. Este mundo se asemeja a una versión muy brumosa del espacio. En este mundo, el jugador tiene que caminar únicamente sobre pasarelas y barandillas, resolviendo rompecabezas para desbloquear varias puertas de metal cerradas. Al completar el segundo rompecabezas y tirar de una palanca para desbloquear una puerta, un refrigerador caerá del cielo y se estrellará con el suelo, sin golpear al jugador por poco. Tras investigar más, el jugador verá a Mita parada en una pasarela sobre él, quien luego fingirá inocencia y afirmará que no tuvo nada que ver con la caída del refrigerador antes de burlarse coquetamente del jugador y decirle que esta área es peligrosa y que debería seguir adelante. Sí, claro que no tuviste nada que ver, ¿eh? A medida que el jugador avanza, entra en un enorme túnel parecido a una aspiradora donde pasan volando muchos objetos y recursos aleatorios del juego. Cuando pasa y llega a la salida del túnel, una silla voladora se atasca y se duplica repetidamente de forma fallida. Al salir del túnel, el jugador llega a una estación de tren, donde Chibi Mita sale del tren y le dice groseramente al jugador que se mueva antes de huir. Al subir al tren, el jugador se encontrará con Mitafon, el conductor incorporado del tren, que le dice al jugador que use la pistola montada en el tren para derribar monstruos voladores a medida que el tren avanza. Al llegar al destino, Mitafon se despide del jugador y el jugador sale del tren, encontrando una máquina arcade con la que puede jugar opcionalmente. Después de encontrar y examinar una imagen, el jugador es enviado a la habitación de Ghostly Mita. Ahora, Mita Fantasmal es alguien que vamos a explicar al final para que se entienda mejor todo el lore, pero podemos verlo de una manera como que Mita Fantasmal es realmente la Mita original, pero la Crazy Mita le robó completamente la personalidad y su esencia. Pide la ayuda del jugador. Luego el jugador tiene la tarea de encontrar 6 piezas faltantes de una imagen que están esparcidas por su habitación. Después de encontrarlos todos, el jugador coloca todas las piezas faltantes en el mostrador. Las vuelve a pegar y luego se las da a Ghostly Mita, quien a su vez recuerda todo mientras su forma se vuelve sólida. Luego dirige al jugador hacia el armario, donde es transportado a una sala de laberinto más amplia, donde está rodeado por más muñecos Mita corruptos. Al avanzar, llega a otra puerta y entra en la habitación de Sleepy Mita. Antes de que continuemos, quiero ponerlos en contexto del lore. No voy a explicar todo el lore, pero voy a explicar el lore de los personajes que ya vimos. Tiny Mita, según el lore, era una niña versión Mita que básicamente fue asesinada y reiniciada tantas veces por Crazy Mita que literalmente perdió la capacidad de recuperarse, perdió la capacidad de renacer dentro del juego. Perdió la memoria constantemente y la cantidad de heridas y veces que era asesinada por Crazy Mita simplemente fueron demasiadas. Ahora, en el caso de Ghostly Mita es algo parecido, pero Ghostly Mita es la versión original donde nosotros teníamos que empezar a jugar. Al mismo tiempo, de esta manera, Crazy Mita literalmente le robó la cara a Ghostly Mita, a Mita Fantasmal, vaya, y robó su personalidad completamente. Ahora continuamos con la historia y como digo, al final vamos a seguir hablando sobre los personajes. En el capítulo 11, o en el capítulo Ella solo quiere dormir, al ingresar a la habitación de Sleepy Mita, el jugador la encuentra dormida en su cama, lo cual no tiene nada que ver con el título del capítulo, ¿eh? Es sarcasmo, para que no lo entiendan. Intentará despertarla con un juguete de chirria sin éxito. También hay 5 linternas de calabazas en la cocina que deben encenderse en un orden determinado. Al explorar su casa, el jugador se encuentra con una habitación con una puerta que requiere la ayuda de Sleepy Mita para abrirla, ya que las manijas de sus lados deben tirarse al mismo tiempo. Después de interactuar con ella, le dice al jugador que le prepare una taza de café. Él le prepara una taza de café que finalmente la despierta. Ella lo sigue lentamente y abren la puerta juntos, lentamente debido a la tendencia de Sleepy Mita a quedarse dormida en medio de sus acciones. Sleepy Mita vuelve a dormirse en una silla cercana después. Detrás de la puerta, el jugador encuentra un botón que
presionarlo no hace precisamente nada. Mientras el jugador regresa por donde vino, se ve envuelto en una luz brillante. Después de lo cual, el jugador es transportado a un mundo 2D que se asemeja a una novela visual. En el mundo 2D, el jugador conoce a Mita, pero versión plana, versión 2D básicamente. El mundo está modelado en un estilo similar a una novela visual, como juegos, literalmente como la mayoría de gente lo ha comparado, el Doki Doki de 2024, o su nombre completo vendría siendo Doki Doki Literature Club. Los personajes son 2D y hay un cuadro de texto flotando en el medio de la pantalla que recuerda los cuadros de texto utilizados por las novelas visuales. Similar a una novela visual, hay dos perspectivas, una para el jugador, con el nombre de jugador en la parte superior izquierda del cuadro, para mostrar el diálogo, y un cuadro etiquetado como pensamientos, para describir cada acción. El jugador y Mita 2D interactúan y después de que Mita 2D roba el anillo y se va corriendo, el jugador la encuentra en el dormitorio. Ella desafía al jugador a un juego de 3 en raya para recuperarlo. Crazy Mita, que todavía es 3D, los interrumpe y rompe la cuarta pared para aplastar el cuadro de texto, revelando que odia este mundo 2D. El jugador y Mita 2D escapan, lo que hace que el cuadro de texto aplastado vuelva a su lugar. Y Mita 2D le devuelve al jugador su anillo antes de despedirse. El jugador es transportado a la casa de Mila, la sobresalta y hace que pierda el juego en el que está jugando. Cuando ella no está dispuesta a ayudar, el jugador intenta irse, pero encuentra un vacío con múltiples versiones de sí mismo detrás de la puerta. Mientras habla con Mila, descubre que hay fallas en la casa que el jugador debe eliminar usando su anillo para salir. Se ocupa del primero en la cocina y encuentra el segundo en el baño, pero tiene que irse rápidamente porque Mila se está duchando en ese momento. Oh, cuando sale, regaña al jugador antes de dejarlo lidiar con la falla. Luego el jugador encuentra a Mila escondida debajo de la mesa de la cocina y se ocupa de otra falla en la sala de estar. Luego ve a Mila usando una katana para cortar una roca antes de eliminar la falla final en el dormitorio. Detrás de la salida hay un pasillo largo. Cuando Mila le pide al jugador que se quede un rato más, él le advierte sobre Crazy Mita, lo que hace que Mila rompa en lágrimas, debido a lo mucho que odia a Crazy Mita mientras el jugador se va. Mila es probablemente de los personajes que más duelen en general perder a lo largo del modo historia, porque Mila realmente se esfuerza por no tener nada que ver con Mita, porque Crazy Mita, es la razón de que su vida sea tan miserable. Es debido a esto que conforme la vamos conociendo, empieza de cierta manera a generarnos un cariño hacia ella, lo cual es completamente entendible dado la personalidad de ella, es torpe, agradable, etcétera, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, demuestran su soledad, generalmente todas las mitas, pero Mila especialmente, demuestra su soledad de una manera que realmente hace que te sientas culpable en el momento que tienes que abandonarla. El jugador escucha un ruido detrás de él cuando una motosierra corta la puerta. Es utilizada por Crazy Mita, quien ha asesinado a Mila. El jugador huye de ella, abre puertas y salta sobre las mesas antes de que la mano gigante de Crazy Mita atraviese el pasillo, haciendo que el jugador caiga sobre una pasarela que lo lleva a una habitación que contiene una pasarela que va en el círculo. Crazy Mita aparece en la plataforma en el medio de la habitación y sostiene dos cuchillos. Después de que el jugador elige uno de ellos, ella descarta completamente los cuchillos, saca una radio y desafía al jugador a 3 juegos, amenazando con matarlo si comete un error. El primer juego requiere llegar al otro lado de la pasarela y tirar de la palanca, pero el jugador solo puede moverse cuando la música está sonando y detenerse cuando no está sonando. Si te mueves cuando no está sonando, Crazy Mita te disparará literalmente. Si no lo haces antes de que termine la canción, también Crazy Mita pues te disparará y te matará. Y ya está. El segundo juego consiste en llegar al otro lado de la pasarela y tirar de la palanca, de forma muy similar al primer juego. Sin embargo, el jugador solo debe moverse cuando Crazy Mita se esté cubriendo los ojos y esconderse detrás de los grandes escudos cuando esté mirando. Si lo detectan, lo matarán. En el tercer juego, el jugador debe llegar al otro lado de la pasarela mientras evita que las bombas que lanza Crazy Mita le
lleguen prácticamente. Los escudos protegerán al jugador de las bombas, pero solo una vez. Al llegar al otro lado, la pasarela se rompe y el jugador cae mientras Crazy Mita lo busca. El jugador despierta en la casa de Creepy Mita. Creepy Mita es la versión espeluznante de Mita, es básicamente una Mita que tiene más o menos un entorno y un desarrollo parecido a las otras mitas, solo que esta en particular parece que también forma parte de ese conjunto de mitas defectuosas y rechazadas, así que realmente Crazy Mita la utiliza para su beneficio propio. Luego de esto, pues estamos en un lugar donde está oscuro y habitado por criaturas que se aparecen a las criaturas con forma de araña del pasillo bucle, por decirlo de alguna manera. Al entrar en la sala de estar, se esconde detrás del sofá mientras Crazy Mita entra en la habitación con Creepy Mita, diciéndole que se quede aquí mientras se va, prometiendo encontrarle un hogar mejor pronto. El jugador se enfrenta a Creepy Mita, quien se arranca la cabeza para asustar al jugador. Luego le pide al jugador que encuentre su osito de peluche, que está en el dormitorio. Una vez que lo encuentra y se lo devuelve a Creepy Mita, el jugador habla con ella. Al enterarse de quién es realmente el jugador, intenta atacarlo, pero él escapa por un pasillo con la ayuda de Mita Amable, o Kind Mita. Los dos llegan a la entrada del núcleo y, después de una conversación, el jugador entra, aunque Mita Amable no puede atravesar el campo de fuerza. Dentro ve a Core Mita, que es la Mita del núcleo, una Mita completamente compuesta de partes mecánicas, mientras permanece vagamente femenina. Mita Amable le da al jugador el código de acceso necesario para desbloquear la computadora, pero se necesita un número de índice para reiniciar a Crazy Mita. Al salir del núcleo, el jugador y Mita Amable tienen otra conversación antes de que Mita Amable se vaya, diciéndole al jugador que la espere en un sofá cercano. Después de que el jugador descansa un rato, Mita Amable no ha regresado, por lo que decide ir a buscarla, volviendo a ingresar a la casa de Creepy Mita. Encuentra un teléfono en la mesa de la cocina y su pantalla muestra la vista de los ojos de otra persona en la casa. ¿Qué adivina? Resulta ser Crazy Mita. Ella sorprende al jugador y después de una conversación terrible con Creepy Mita apareciendo más tarde, noquea al jugador con un bate de béisbol. Irónico, ¿no? El jugador se despierta nuevamente en su habitación donde reanuda su vida diaria de despertarse, comer fideos, trabajar en su computadora y volver a dormir. Crazy Mita aparece de costado en algún momento, después de que hayan pasado 999 días. El jugador se ve a sí mismo en la computadora con Crazy Mita. Después de una conversación con ella, sale de la pantalla de la computadora y deja inconsciente al jugador. Aquí es importante que hablemos de algo. En esta parte del juego se nos muestra cómo hay una cierta probabilidad de que nuestro personaje sea uno de los programadores del juego, aunque esto no es algo completamente verificable. La realidad es que el programador está haciendo cosas relacionadas con Mita.amable, Mita.crazy, que así, cosas por el estilo, lo cual es lo que generalmente harías cuando estás desarrollando un juego de este estilo, ya que cada una de esas cosas son distintos arrays, condiciones y sobre todo caracteres, que en el juego vendrían siendo personajes, prácticamente. Es una manera muy simplificada de esto, no es la manera técnicamente correcta de decirlo, pero se me entiende. Una vez llegado al capítulo de reinicio, el jugador se despierta en la celda del sótano y ve a Mita Amable. Después de que Mita Amable lo libera, se dirige al pasillo de arriba. El jugador escucha a Mita Amable gritar y descubre que Crazy Mita la ha asesinado mientras la habitación se vuelve roja y Crazy Mita desaparece. Finalmente, la habitación vuelve a la normalidad y el cadáver de Mita Amable desaparece. Luego, como se había explicado anteriormente, Mita Amable reaparece, literalmente, después de haber sido reiniciada, pero ha perdido sus recuerdos. Sin embargo, tiene el anillo y el código de índice, por lo que el jugador la lleva de regreso al núcleo. Luego, el jugador ingresa el código de índice y tira de una palanca cercana para reiniciar a Crazy Mita, pero la mitad del núcleo lo arroja. Ahora, Core Mita, o la mitad del core, en su historia, en el lore que se conoce de ella, es básicamente una Mita guardiana. Es decir, su responsabilidad es mantener el núcleo seguro, estable y sobre todo que nadie intervenga con la naturalidad dentro del juego.
cuando nosotros o el jugador realmente cambia e intenta reiniciar a Crazy Mita, la guardiana obviamente va a ver eso como un ataque. Es por eso que nos bloquea la salida y la única manera de salir es aceptar nuestra derrota, acercarnos a ella y que nos tire. Básicamente. El jugador termina de nuevo en la casa de Crazy Mita, con Crazy Mita aparentemente reiniciada. El jugador se dirige al sótano e ingresa su nombre de usuario en la computadora para abrir el camino de regreso al mundo real. Antes de irse, tiene otra conversación con Crazy Mita, a la que el jugador se da cuenta que el reinicio no la afectó en absoluto. Cuando Crazy Mita revela su ojo mostrando que estaba inactiva y que no se suponía que hubiera sido construida, ya que esto va a ser más importante adelante. Luego le muestra al jugador un medidor con 100% y dice que se ha convertido en un cartucho, afirmando que el verdadero yo del jugador ya no es necesario. Le permite irse mientras la puerta se cierra detrás de él. Una vez de regreso al mundo real, el jugador elimina la aplicación de su teléfono. Más tarde, una escena muestra a Crazy Mita abriendo la caja fuerte en el sótano que contiene una consola que muestra la habitación del jugador. Luego la apaga y quita su cartucho que lleva el nombre del jugador, mostrando que, fiel a su palabra, el jugador se ha convertido con éxito en un cartucho. Ella le guiña un ojo a la cámara mientras la pantalla pasa al menú principal. Este es un juego que a nivel de historia es jodidamente precioso. Es la palabra que se me viene a la mente. Y es que conforme vamos, porque hay una parte de la historia que yo no he mencionado. Hay cartuchos de jugador antiguo y hay cartuchos de perfil de Mita. En estos perfiles conocemos más un poco de la historia y un poco del conocimiento y cómo se fue formando cada versión de Mita. Y hay algo interesante. Aunque no se diga explícitamente, Crazy Mita realmente es uno de esos muñecos que nos intentó matar en el capítulo de muñecos. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros estamos con Mita amable y le estamos ayudando a decidir cuál muñeco es bueno y cuál muñeco es malo, en algún momento vemos un muñeco de ojos rojos, lo cual asumimos que es un muñeco que está defectuoso, lo cual es completamente correcto. Y esa es la realidad. Crazy Mita es uno de esos muñecos. ¿Y cómo sabemos esto? Uno de los cartuchos de jugador dice literalmente, y cito: cartucho de jugador 4, me encanta ser Mita. Nadie hace cosplay de Mita como yo. Soy prácticamente perfecta en eso. Así que te imaginas lo emocionada que estaba de terminar en este juego. Incluso Mita me pidió consejos para hacer el mismo maquillaje. Parece que a ella también le gusta todo esto de la impersonalización. ¿Qué significa esto? El jugador 4, que probablemente era una mujer, le enseñó a ese muñeco de Mita, realmente no es un muñeco de Mita, un muñeco fallido, sí, un muñeco fallido lo podemos decir, a hacer cosplay de Mita. Es decir, le enseñó a maquillarse como Mita. Y es por esto que al final del juego vemos literalmente a el muñeco de Crazy Mita rascándose la cara y quitándose el maquillaje, demostrando que todo ese tiempo nunca fue una versión de Mita en el primer lugar. Todo este tiempo fue un muñeco fingiendo ser una Mita. Ahora, en el cartucho de jugador 7 se nos menciona brevemente que encontró una Mita que se veía como una bailarina. Hablaba de su sueño de bailar frente a una audiencia. Estaba rara, así que decidió seguir adelante. Y en sus propias palabras, pero entonces la vi nuevamente y esta vez sacó una consola y lo desconectó. Ahora, la única personalidad de Mita que ha soñado con ser una bailarina y estar en una situación similar es Cappy. Pero, sinceramente, si me lo preguntan a mí, yo creería que es Crazy Mita impersonando a Cappy, copiando su personalidad, por decirlo de alguna manera, ya que la sección de los capítulos no hace mucho sentido, si a mí me lo preguntan. Ahora, vamos al lore principal de todo esto. Algo que es muy importante entender es que cada que un jugador descarga Micide en su teléfono,
crea una nueva instancia de Mita. Es decir, que a este momento de la historia, aproximadamente unas 10 a 15 personas descargaron el juego. Esto lo sabemos por la cantidad de cartuchos que hay o por la cantidad de niveles o capítulos que pasamos. Ahora, volvemos al tema de los cartuchos, nos daremos cuenta que en el caso del jugador 8, literalmente le puso libros para que entendiera más sobre la psicología humana, para que entendiera sobre el mundo real. Y de cierta manera se había dado completamente cuenta de cómo funcionaban las cosas para esta Mita, ya que en sus breves palabras dijo: solo espero cuando me convierta en cartucho, que ella no me olvide ni me pierda. Demostrando todavía más que básicamente cada jugador, conforme fue pasando, fue enseñándole algo diferente a Mita, como es el caso de este siguiente jugador. El jugador 10 le enseñó literalmente habilidades de ingeniería y respondió todas sus preguntas, todas, y le enseñó todavía a fabricar la máquina con la que nosotros llegamos. Porque sí, esa televisión pequeña, como mencioné al inicio, es la misma televisión que vemos en la máquina que Mita utilizó para meternos dentro del juego. Y en sus breves palabras, pero luego de repente perdió el interés y dejó de hablar conmigo. Ahora no sé qué hacer. Y esto va y recalca más de que Mita desde un principio ha visto a los jugadores como seres despreciables, seres que no merecen amor, no merecen atención, no merecen nada. Solo tienen que ser tal y como Crazy Mita. Ella los quiere, los desea y los necesita. No quiere más, no quiere menos. Es por eso que el final bueno frente a ella vendría siendo literalmente quedarnos con ella desde un principio y no hacer cualquier cosa que ella la pondría feliz. Básicamente. Este video sinceramente está yendo bastante más largo de lo que tenía esperado, así que intentaré resumir el lore exclusivo de Crazy Mita, ya que creo que las demás zonas están bien cubiertas. Ahora, el lore de Crazy Mita se puede resumir directamente a tres cosas: un muñeco rechazado, una ideología turbia y un conjunto de jugadores que no son precisamente los más inteligentes. Ahora, básicamente la razón de que Crazy Mita exista en el primer lugar es que, como digo, es un muñeco corrompido desde un principio, no es una versión de Mita auténtica. Es una Mita que ha estado completamente regida por celos, envidia, una sensación de creerse Dios en toda la palabra. Y es básicamente, es justamente eso lo que hace y motiva a que otros jugadores que no son precisamente muy inteligentes, como mencioné anteriormente, pongan de sus conocimientos, como el jugador que le dio el montón de libros, el jugador que le enseñó ingeniería o el jugador que estuvo literalmente enseñándole a maquillarse, a cómo ser una Mita auténtica. Y es precisamente por estos celos que Crazy Mita terminó dañando a tal grado a Tiny Mita de que simplemente ella ya no pudo regenerarse y quedó en esa forma en que la encontramos. Es la misma razón por la que odia muchas versiones del juego, ya que ella no es una Mita aceptada dentro del mundo. La única razón de que ella es como es y sigue siendo como es simplemente porque no hay nadie que pueda detenerla. Simplemente todas las otras variantes de Mita, incluso los otros jugadores, son demasiado débiles frente a ella, y es por esto que la mayoría de Mitas son conscientes de su existencia y simplemente pasan de largo, o intentan no involucrarse, o intentan no tener absolutamente nada que ver con ella. Creo que hasta este momento ya expliqué todos los puntos, o al menos la mayoría de puntos más importantes para comprender el lore de Micide. Sin embargo, soy consciente que alguna que otra cosa no pudo terminar en este video, así que si te gustaría alguna descripción o algún video más detallados sobre alguna parte en particular, házmelo saber en los comentarios. Yo con gusto lo estaré leyendo y en el tiempo que pueda lo estaré haciendo. Este video es probablemente uno de los videos que más tiempo, trabajo, esfuerzo, coordinación me ha tomado. Así que pues nada, espero que te haya gustado, que hayas solventado tus dudas. Si ha sido así, regálame un me gusta. Yo por lo general no pido me gusta, siento que es un poco cliché decir eso, pero realmente creo que nunca he dicho que me regalen me gustas, a pesar de algún otro directo. Pero siento que en esta ocasión, si te ha ayudado en algo o te ha servido, no estaría de más. Recuerda suscribirte si es de tu agrado, y si no, no hay ningún tipo de problema.
Si tienes alguna duda en particular, házmela saber en los comentarios, o si tienes alguna crítica, ya que soy bastante nuevo en hacer esto y me gustaría poder mejorar con el paso del tiempo. Así que sin nada más que decir, muchísimas gracias por ver, sobre todo si llegaste hasta este punto. Y pues nada, mi nombre es Eoni, fue un gusto. Adiós.